Gente, antes de comenzar quiero decirles algo importante. Los invito a que escriban en el apartado de comunidad, ya que es el espacio donde realmente puedo leerlos y escucharlos. Ahí pueden dejar sus sugerencias, ideas y teorías, porque su opinión es fundamental para el futuro del canal, o simplemente compartir una imagen que te haya gustado. Pero antes quisiera invitarlos a unirse al Discord del canal, donde se debate sobre respectivos temas con respeto claramente, y además los miembros del canal que se unan tendrán acceso a un chat privado y también contamos con un chat general, y un apartado de ideas para que propongas tu idea que podría ser la próxima teoría de este canal. Ahora sí empezamos. El Super Saiyajin Infinito ya había tomado su decisión. No fue impulsiva, no fue cruel por placer, fue inevitable. Una anomalía de ese tamaño no debía existir. No importaba su origen, ni sus intenciones, ni los sacrificios que lo habían llevado hasta allí. Goku había trascendido más allá de los límites del multiverso y al hacerlo, había roto algo que no podía repararse. La segunda existencia había sido destruida de forma irremediable. Independientemente de cómo ocurrió, del caos, del sacrificio o de la necesidad, el resultado era el mismo. Una existencia completa había sido borrada. Millones de realidades, leyes y posibilidades reducidas a la nada. Aquello no podía ser ignorado ni justificado, ni siquiera por los seres primordiales. Goku intentó hablar, intentó debatir, explicar que no había tenido elección. Que todo lo que había hecho había sido para proteger, para salvar, para evitar una destrucción aún mayor. Que cada paso que dio fue empujado por la desesperación, por la necesidad de defender su existencia y la de los demás. Pero fue inútil. No estaba frente a enemigos. Estaba frente a seres infinitamente más sabios que él. El Super Saiyajin Infinito no necesitaba escuchar argumentos. Ya los conocía todos. Había visto esa historia repetirse incontables veces bajo distintas formas, con distintos nombres, con distintos héroes que, al final, cruzaban la misma línea. Y aunque doloroso, lo que decía el primordial era cierto. Goku lo comprendió. En el silencio que siguió, la verdad se volvió insoportable. Había hecho hasta lo imposible por defender la existencia solo para terminar convirtiéndose en su verdugo. No por maldad, sino por exceso de poder. No por odio, sino por trascender demasiado. El núcleo celestial latía dentro de él, aún creciendo, aún desbordándose, como una prueba viviente de que ya no podía coexistir con la realidad que había jurado proteger. Goku bajó ligeramente la mirada. No derrotado, no humillado, sino consciente. Había salvado universos, había sacrificado amigos, había cargado con destinos imposibles. Y aún así, su recompensa era un destino cruel. Ser borrado no como castigo, sino como corrección. El Super Saiyajin Infinito permaneció inmóvil, aguardando. No había odio en su decisión. Solo equilibrio. Porque algunas leyendas no terminan con victoria, algunas terminan con responsabilidad absoluta. Y Goku, el guerrero que había superado todos los límites, debía enfrentar la más dura de todas las verdades. A veces, salvarlo todo, significa desaparecer. El Super Saiyajin Infinito permanecía inmóvil, observando a Goku con una mirada que no expresaba ira ni compasión, sino un análisis absoluto de su existencia. No eres el primero en llegar hasta aquí, dijo con voz firme. Las palabras resonaron en el vacío primordial. Goku abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué quieres decir?, preguntó. El Super Saiyajin Infinito dio un paso al frente. En otras líneas temporales, en diferentes realidades y ramificaciones del multiverso, otros Goku lograron trascender sus propios límites. Todos ellos rompieron barreras que parecían imposibles, y todos se enfrentaron a nosotros. Goku apretó los puños. ¿Entonces ya me habías derrotado antes? No, respondió el primordial. Ninguno de ellos llegó tan lejos. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Algunos alcanzaron niveles de poder colosales, otros rozaron la trascendencia absoluta. Sin embargo, todos tenían algo en común: su evolución se detuvo. Alcanzaron un límite y no pudieron superarlo. Siendo la transformación que denominaron Mystic 5. La mirada del Super Saiyajin Infinito se fijó nuevamente en Goku. Tú eres diferente. El núcleo celestial dentro de Goku reaccionó violentamente, expandiendo un ki que distorsionaba la realidad. Tu poder no se estabiliza, no se equilibra, no se somete a ningún techo. Aumenta de forma constante, segundo a segundo, devorando cada límite que intenta contenerlo. Goku comprendió entonces la verdad. No se trataba solo de fuerza, era una anomalía. En todas esas realidades, continuó el primordial, los otros Goku representaban amenazas.
Pero tú eres una singularidad absoluta dentro del multiverso. A la distancia, el Super Saiyajin 20.000 observaba con extrema cautela. Jamás, dijo con gravedad, un mortal había ejercido una presión tan grande sobre la existencia sin colapsar por completo. Goku dio un paso al frente. Cada movimiento provocaba ondas que fracturaban el plano primordial. No lucho por poder, declaró. Lucho porque siempre existe algo que debe ser protegido. El Super Saiyajin infinito cerró los ojos por un instante. Eso mismo dijeron los otros. Los abrió lentamente. La diferencia es que ellos fallaron antes de romper el último límite. El espacio tembló. Tú estás a punto de hacerlo. El Super Saiyajin 20.000 endureció su expresión. Por primera vez desde el inicio de la creación, los seres primordiales comprendieron una verdad inquietante. Goku no era una repetición. Era la culminación de todas las posibilidades. La versión que ningún multiverso estaba preparado para aceptar. Y aún así, su poder seguía aumentando. Como te dije antes, Goku o Kakaroto, algunos alcanzaron niveles de poder colosales, otros rozaron la trascendencia absoluta. Sin embargo, todos tenían algo en común: su evolución se detuvo. Alcanzaron un límite y no pudieron superarlo. Hizo una breve pausa. Ese límite fue la transformación que ellos denominaron Mystic 5. El silencio se volvió absoluto. En cada línea temporal, en cada multiverso donde un Goku llegó tan lejos, el resultado fue el mismo. Mystic 5 representó su techo final. No importó cuánto lucharan, cuánto sacrificaran ni cuántas veces intentaran romperlo, jamás lograron trascender más allá. El Super Saiyajin infinito fijó su mirada en Goku. Tú, en cambio, no solo superaste ese límite, lo destruiste. El núcleo celestial dentro de Goku pulsó con violencia, como si respondiera a esas palabras. El Super Saiyajin infinito alzó la mirada. El multiverso comenzaba a apagarse. Las infinitas realidades, los planos de existencia y las líneas temporales temblaban como velas a punto de extinguirse. La razón era clara. El eterno combate entre él y el Super Saiyajin 20.000 era el ancla que mantenía activa la existencia misma. Aquella lucha primordial sostenía el equilibrio de todo lo creado. Si el combate se detenía, todo colapsaría. El Super Saiyajin infinito comprendió la gravedad del momento. No hay otra opción, sentenció. La anomalía debe ser eliminada. Su mirada se posó en el Super Saiyajin 20.000. Aniquílalo. Su existencia pone en riesgo la continuidad del multiverso. Solo así podremos retomar nuestro enfrentamiento eterno y preservar todas las realidades. El guerrero primordial no respondió de inmediato. Su aura aumentó de forma colosal, comprimiendo el espacio a su alrededor. Cada fragmento del vacío crujía bajo la presión de su poder absoluto. Finalmente, dio un paso al frente. Entendido. El Super Saiyajin 20.000 dirigió su mirada hacia Goku. En ese instante, la intención asesina se volvió tan densa que incluso el tiempo pareció detenerse. No era odio ni rabia, era una decisión fría, necesaria, irreversible. Goku sintió como su cuerpo era aplastado por una fuerza imposible de describir. No era un ataque, era una sentencia. El guerrero primordial elevó su energía, preparándose para exterminar al Saiyajin que había roto todos los límites conocidos. El destino del multiverso estaba a punto de definirse. En ese instante, Goku estaba siendo borrado de la existencia. Su cuerpo comenzaba a desintegrarse, su energía se desvanecía y su presencia era arrancada del tejido mismo del multiverso. No quedaban segundos. No quedaban opciones. La aniquilación era absoluta. Pero justo cuando estaba a punto de desaparecer por completo, algo ocurrió. La esfera de 4 estrellas comenzó a brillar sobre su frente. Una luz cálida, distinta a cualquier energía conocida, inundó su mente. En ese resplandor, Goku lo vio todo. Sus primeras batallas, sus amigos, sus derrotas, sus sacrificios. Cada aventura, cada caída, cada victoria que había marcado su camino desde el inicio. Y entonces lo comprendió. No era una versión más. No era una posibilidad alternativa. Era el Goku original. Tal como lo había dicho el Super Saiyajin infinito. Ninguna otra versión de sí mismo había llegado tan lejos. Todas se habían detenido antes. Todas habían caído. Él no. En ese momento, una voz resonó en su mente. ¿De verdad creíste que llegarías hasta aquí solo para morir de una forma tan miserable? Goku reconoció esa voz de inmediato. Vegeta. La imagen de su eterno rival apareció frente a él, con una mirada firme, orgullosa. No rompiste todos esos límites para rendirte ahora.
Levántate, Kakaroto. El brillo de la esfera de 4 estrellas se intensificó. Goku apretó los dientes. Y entonces gritó. Un grito tan poderoso que rompió el ataque del Super Saiyajin 20.000, desgarrando la energía primordial que intentaba borrarlo. El espacio explotó en fragmentos de luz, y la presión que lo aplastaba se desvaneció por completo. En el último segundo, el núcleo celestial reaccionó. La energía divina recorrió cada célula de su cuerpo, regenerándolo por completo. Huesos, músculos, piel y esencia fueron reconstruidos en un instante, devolviéndolo a la existencia. Goku cayó de rodillas. Pero seguía vivo. Había escapado de la aniquilación absoluta. Y por primera vez desde el inicio del combate, los seres primordiales comprendieron algo inquietante. Goku no solo se negaba a morir. La existencia misma comenzaba a responder a su voluntad. Aquello no pareció importarle al Super Saiyajin 20.000. Sin dudarlo, avanzó y lanzó un golpe brutal, cargado con una energía capaz de borrar galaxias enteras. El impacto alcanzó a Goku de lleno. Goku apenas logró contenerlo. El dolor fue inmediato e insoportable. Su brazo crujió bajo la presión, y por un instante la carne comenzó a desgarrarse. De no haber sido por el núcleo celestial, aquel golpe le habría arrancado el miembro por completo. Aún así, el sufrimiento era extremo, como si cada nervio estuviera siendo destrozado desde dentro. Goku gritó, pero se mantuvo en pie, y entonces lo notó. Esa energía, el aura del Super Saiyajin 20.000 era inquietantemente similar a la que él mismo había sentido cuando alcanzó el Super Saiyajin 7. Una fuerza descomunal pero acompañada de un peso eterno, una carga imposible de ignorar. Goku alzó la mirada, respirando con dificultad. Esa energía, dijo entre jadeos. ¿Cómo puedes soportar ese dolor? La pregunta cayó como un impacto inesperado. El Super Saiyajin 20.000 se detuvo. Por primera vez, su expresión cambió. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Comprendió que Goku no solo había percibido su poder, sino también el tormento que lo acompañaba. Un dolor constante, eterno, inseparable de aquella forma primordial. Durante un breve instante, el combate se detuvo. Y con ese enfrentamiento momentáneo entre ambos guerreros, el multiverso volvió a iluminarse. Las realidades recuperaron su brillo, los planos dejaron de colapsar y la existencia misma respondió al choque de dos fuerzas que, aún opuestas, mantenían el equilibrio de todo lo creado. El Super Saiyajin 20.000 observó a Goku con una nueva mirada. No de compasión, no de temor, sino de respeto. Porque solo alguien que había sufrido un dolor similar podía comprender el peso de un poder como ese. Goku respiró con dificultad, sosteniendo aún el peso del golpe. A pesar del dolor que recorría su cuerpo, una idea comenzó a formarse en su mente. No era impulsiva. No era desesperada. Era clara y peligrosa. Alzó la mirada y se dirigió directamente al Super Saiyajin 20.000. Tal vez, dijo con voz firme, aunque agotada, exista una posibilidad. El guerrero primordial no respondió, pero su atención estaba completamente enfocada en él. Una forma de liberarte de ese tormento, continuó Goku. De ese dolor eterno que cargas desde el inicio de tu existencia. El silencio se volvió absoluto. Las palabras de Goku no eran un desafío. No eran una provocación. Eran una propuesta. Por primera vez desde la creación, alguien no veía al Super Saiyajin 20.000 como un pilar del equilibrio, sino como un ser condenado a sufrir para sostenerlo. El aura primordial se contrajo levemente. Goku dio un paso al frente, ignorando el peso aplastante de la energía que lo rodeaba. Yo conozco ese dolor. Sé lo que es cargar con un poder que no te deja existir en paz. Y si hay una mínima oportunidad quiero intentarlo. El multiverso pareció contener el aliento. Porque si aquella posibilidad era real, no solo cambiaría el destino de Goku. Podría reescribir el propósito mismo de los seres primordiales. Gente, antes de comenzar quiero decirles algo importante. Los invito a que escriban en el apartado de comunidad, ya que es el espacio donde realmente puedo leerlos y escucharlos. Ahí pueden dejar sus sugerencias, ideas y teorías, porque su opinión es fundamental para el futuro del canal, o simplemente compartir una imagen que te haya gustado. Pero antes quisiera invitarlos a unirse al Discord del canal, donde se debate sobre respectivos temas con respeto claramente, y además los miembros del canal que se unan tendrán acceso a un chat privado y también contamos con un chat general, y un apartado de ideas para que propongas tu idea que podría ser la próxima teoría de este canal. Ahora sí empezamos. El Super Saiyajin 20.000 guardó silencio durante varios instantes. En su mirada no había esperanza porque hacía eones que ese concepto había dejado de existir para él. Su vida era un ciclo eterno de combate, equilibrio y dolor. Nada podía empeorar aquello. Finalmente, habló.
No tengo nada que perder. Su voz resonó como un eco antiguo, cargado de cansancio. Mi existencia es agonía constante. Un tormento que no conoce descanso. Si existe la mínima posibilidad de ponerle fin, la aceptaré. El aura que lo rodeaba se estabilizó, aunque la presión seguía siendo insoportable. Dudo que pueda sentir algo peor que esto. Goku asintió lentamente. No había triunfo en su expresión, solo determinación. El multiverso volvió a estremecerse, no por violencia, sino por algo aún más peligroso. La posibilidad de un cambio absoluto. Porque si Goku lograba cumplir lo que prometía, no solo alteraría el destino del Super Saiyajin 20.000. Goku cerró los ojos por un instante. Recordó aquella técnica que había utilizado en el pasado contra Evil Goku. En ese entonces, su objetivo había sido la desintegración total. Pero ahora el propósito era distinto. Esta vez, no buscaba destruir, buscaba apaciguar. Goku extendió los brazos y comenzó a concentrar su energía. El Super Saiyajin 20.000 no se movió. Permaneció firme, aceptando lo que estaba por venir. Goku empezó a formar un Kamehameha, pero esta vez no era una técnica común. Su energía se expandió hacia el multiverso entero, atrayendo poder de todas las realidades existentes. Al mismo tiempo, levantó una mano hacia el vacío primordial. Una Genkidama comenzó a tomar forma. Pero no estaba absorbiendo energía de la segunda existencia. La energía provenía de la primera existencia. Y para sorpresa incluso de los seres primordiales, aquella energía resultó ser mucho más pura. Más estable. Más armoniosa. A pesar de ser considerada una existencia fallida, su esencia carecía de la corrupción que había marcado a la creación posterior. Ambas energías comenzaron a mezclarse. El Kamehameha multiversal se fusionó con la Genkidama, creando una técnica nunca antes concebida. La esfera de energía brillaba con una luz blanca y dorada, limpia, serena pero con un poder inconmensurable. Goku elevó aún más su ki. El Mystic 6 se activó por completo, ultrapotenciando la técnica. Cada partícula de energía fue refinada, purificada y estabilizada por el núcleo celestial, que actuaba como un catalizador absoluto. El resultado era una fuerza imposible de describir. No era destructiva, no era caótica, era sanadora. El espacio mismo se calmó a su alrededor. El multiverso dejó de temblar. Las realidades se alinearon en perfecta armonía, como si reconocieran aquella energía como algo correcto, como algo que debía existir. Goku apuntó directamente al Super Saiyajin 20.000. Si esto funciona, dijo con firmeza, tu dolor terminará. Y por primera vez desde el inicio de su existencia, el guerrero primordial sintió algo distinto al tormento eterno. La técnica impactó de lleno en el Super Saiyajin 20.000. Durante un instante que pareció eterno ocurrió lo imposible. El dolor desapareció. El guerrero primordial abrió los ojos con una expresión de extrema sorpresa. Por primera vez desde el inicio de su existencia, no sentía agonía, ni presión, ni tormento. Su cuerpo, su energía y su conciencia estaban en completo silencio. Paz. 5 segundos. 5 miserables segundos de alivio absoluto. Pero fueron suficientes. El dolor regresó de golpe, brutal e implacable, reclamando nuevamente su lugar como había hecho durante toda su eternidad. El Super Saiyajin 20.000 apretó los dientes, pero ya nada era igual. Había sentido la diferencia. Aquel resultado molestó al Super Saiyajin infinito. Su aura se agitó levemente, aunque no intervino. Aún no. Observaba analizando. Antes de que pudiera decir una sola palabra, comprendió algo. Algo fundamental. Si un poder extremadamente inferior como el de Goku había sido capaz de silenciar el tormento, aunque fuera por unos segundos. Goku observó al Super Saiyajin 20.000, aún impactado por lo que había ocurrido. Ni siquiera yo sabía que funcionaría, admitió, respirando con dificultad. Sin perder tiempo, comenzó a reunir energía una vez más. Esta vez no sería un intento parcial. Su intención era clara, eliminar la maldición de forma permanente. El núcleo celestial volvió a latir con fuerza, pero no tuvo oportunidad. En un instante imposible de percibir, el Super Saiyajin infinito se movió. Goku fue golpeado brutalmente. No hubo advertencia. No hubo margen de reacción. El impacto fue tan absoluto que su cuerpo salió disparado hacia el infinito, atravesando capas de realidad como si no existieran. El espacio se desgarró a su paso, y su energía quedó reducida a un rastro casi imperceptible. Aquello debió haber sido el final. Pero el Super Saiyajin 20.000 reaccionó de inmediato. Abandonó su posición y, en un acto que nadie habría imaginado, intervino. Se lanzó tras Goku y logró atraparlo en el vacío infinito.
El cuerpo de Goku estaba destrozado, huesos fracturados, energía dispersa, conciencia apenas sostenida por el núcleo celestial. Había sobrevivido, de milagro. El Super Saiyajin 20.000 sostuvo a Goku, sintiendo nuevamente el peso de su propio tormento, pero ahora con algo más. Deuda. El multiverso tembló, porque por primera vez, un ser primordial había salvado a un mortal. El Super Saiyajin 20.000 sostuvo a Goku con cuidado, mientras su propia aura temblaba de furia contenida. Alzó la mirada hacia el Super Saiyajin infinito. ¿Eres imbécil?, dijo con una voz cargada de rabia. ¿Por qué dañaste al único ser capaz de quitarme el tormento que he sufrido desde el inicio de la existencia? El espacio se tensó. Eres un maldito egoísta, continuó. Me privaste de esa posibilidad aún sabiendo que era real. El Super Saiyajin infinito no respondió de inmediato. Su expresión no cambió. No había culpa en su mirada, solo convicción. Quizás me veas como un monstruo, dijo finalmente, pero esto es necesario. Mi decisión mantiene todo lo existente en pie. Si rompo ese equilibrio, la creación entera colapsará. Sus palabras resonaron como una sentencia antigua. El Super Saiyajin 20.000 cerró los ojos. Y entonces lo comprendió. Siempre lo había sabido, pero nunca lo había aceptado. El Super Saiyajin infinito siempre pudo haberle quitado ese dolor. Desde el principio. Desde la primera era. Tenía el poder, el conocimiento y la capacidad para hacerlo, pero no lo hizo. Lo dejó sufrir durante eternidades enteras. Permitió que ese tormento agonizante fuera el precio a pagar por sostener la existencia. Su dolor no era un error, era un mecanismo. Una carga impuesta para que el multiverso continuara funcionando. El Super Saiyajin 20.000 apretó los puños. Entonces todo este tiempo, dijo con voz quebrada, fui solo una herramienta. El silencio fue absoluto. Goku, apenas consciente, escuchó aquellas palabras. Y en ese instante entendió algo terrible. El verdadero enemigo no era el poder, no era la destrucción, era un equilibrio construido sobre el sufrimiento eterno de un solo ser. El Super Saiyajin infinito habló con una voz firme, cargada de una verdad cruel. No lo entiendes, dijo. Tu dolor es el combustible que mantiene viva la lucha eterna entre nosotros dos. Es el eje sobre el cual gira la existencia. Extendió ligeramente su aura, y el vacío respondió de inmediato. ¿Acaso no lo notaste?, continuó. Cuando dejamos de combatir, cuando tu tormento fue silenciado por unos segundos, todo empezó a apagarse. Las realidades se debilitaron. El multiverso comenzó a morir. El Super Saiyajin 20.000 apretó los dientes. Lo había sentido. Era cierto. El equilibrio dependía de esa guerra infinita, de ese sufrimiento constante. Sin él, la creación perdía su sostén. Pero aún así. Debe existir otra posibilidad, respondió. No puede ser que la existencia dependa únicamente de mi agonía. Entonces, giró la mirada hacia Goku. El mortal apenas se mantenía consciente, sostenido por el núcleo celestial, pero su sola presencia era una prueba viviente. Él es la evidencia, dijo el Super Saiyajin 20.000. Un mortal que rompió todos los límites, que alteró lo primordial y encontró una alternativa donde nosotros solo vimos condena. Su mirada volvió al Super Saiyajin infinito. Si existe un camino distinto para mi destino, quizás también exista para el tuyo. El silencio fue breve, demasiado breve. El aura del Super Saiyajin infinito explotó con violencia. No, sentenció. No arriesgaré toda la creación por una posibilidad incierta. El espacio se desgarró. Sin dar más explicaciones, avanzó con una velocidad imposible, y así comenzó nuevamente una lucha bestial. El choque entre ambos seres primordiales hizo colapsar dimensiones enteras, mientras el multiverso temblaba, encendiéndose y apagándose al ritmo de cada impacto. Goku, desde la distancia, observaba. Comprendía ahora que no solo estaba luchando por su vida, estaba presenciando el enfrentamiento entre dos verdades absolutas. Un equilibrio sostenido por el sufrimiento eterno y la posibilidad de un futuro distinto, nacido de un mortal. La guerra había comenzado otra vez. Pero esta vez, algo había cambiado para siempre. Al borde de la muerte, Goku dejó de resistirse. Su cuerpo estaba destruido, su energía fragmentada y su existencia pendía de un hilo casi inexistente. Pero en lo más profundo, algo respondió. El núcleo celestial y su alma reaccionaron al unísono. Desde lo más profundo de su ser, Goku lanzó un grito de desesperación. No fue un grito físico. Fue un llamado existencial. Un llamado que atravesó el tiempo, las dimensiones y las posibilidades. Porque este Goku ya no era solo un guerrero. Era el Goku definitivo. Sin ser consciente de ello, comenzó a llamar a todas sus versiones.
No solo a las que existían, sino también a las que pudieron haber existido. Cada decisión tomada, cada camino no recorrido, cada historia truncada o jamás contada comenzó a responder. El resultado fue inimaginable. Un limbo infinito de historias y posibilidades empezó a formarse alrededor de Goku. Un espacio fuera de la existencia, donde convergían realidades alternativas, líneas temporales rotas y destinos inconclusos. Pero el llamado no se limitó solo a él. Al portar el alma de Vegeta, esa resonancia también comenzó a atraer todo lo que Vegeta había sido y todo lo que pudo haber sido. Guerreros caídos, reyes que nunca reinaron, versiones que eligieron el orgullo, el sacrificio o la redención. Energías colosales comenzaron a moverse. Desde universos olvidados, desde realidades selladas y desde historias que aún no habían sido escritas, grandes fuerzas empezaron a dirigirse hacia Goku. No llegaron de inmediato. Cada una debía construir su propia historia para existir. Cada posibilidad necesitaba un origen, un pasado, una razón para ser. El proceso era lento pero imparable. Mientras tanto, el combate entre los seres primordiales sacudía la creación. Y sin saberlo, ambos estaban luchando mientras algo mucho más grande nacía detrás de ellos. Un punto de convergencia donde el pasado, el presente y el que hubiera pasado si se entrelazaban. El multiverso tembló. Porque si aquel llamado se completaba, no solo cambiaría el destino de Goku, cambiaría el concepto mismo de existencia. El llamado de Goku dio resultado antes siquiera de que él pudiera comprenderlo. Detrás de su cuerpo debilitado, el vacío comenzó a distorsionarse. Un punto de luz apareció, luego se expandió, hasta convertirse en el primer portal. La energía que emanaba era distinta. No era solo poder, era una historia completa condensada en un solo punto. Un origen, un destino y un final ya cumplido. Algo o alguien estaba siendo atraído. El portal se abrió por completo. Y de él emergió una figura conocida. Goku alzó la mirada con dificultad. ¿Vegeta? Era él. Pero no era él mismo. Este Vegeta caminaba con una calma inusual. Su presencia no irradiaba arrogancia ni furia, sino una tranquilidad profunda, casi inquietante. Su aura era estable como la de alguien que ya no tenía nada que demostrar. En su mano llevaba algo. Una cabeza decapitada. El rostro era inconfundible. Freezer. Su expresión congelada en el momento de la muerte, sostenida como un trofeo final. Mientras atravesaba el portal, Vegeta no opuso resistencia. No luchó contra la atracción. No cuestionó lo que ocurría. Simplemente se dejó llevar. Porque en su línea temporal, su historia ya había terminado. Había cumplido su objetivo. Había derrotado a Freezer. Y con ello, había alcanzado aquello que lo había impulsado durante toda su vida. Su propósito. Goku quedó impactado. Pero no por su poder. Aquel Vegeta, en comparación con las entidades primordiales, era ínfimo. Su energía no representaba una amenaza frente a las bestias colosales que dominaban ese plano. Lo que realmente lo sorprendía, era otra cosa. ¿Por qué estás aquí?, alcanzó a decir Goku, confundido. Pero no obtuvo respuesta inmediata. Vegeta simplemente lo miró. Y entonces extendió su mano. Un gesto simple, directo, sin orgullo. Goku, casi por inercia, respondió. Tomó su mano. En el instante en que sus palmas se tocaron, un resplandor emergió. No fue violento, ni descontrolado. Fue una luz pura, estable, inevitable. El cuerpo de Vegeta comenzó a desvanecerse. No como una destrucción, sino como una integración. Se convirtió en luz. Una luz que fluyó directamente hacia Goku, fusionándose con su ser, con su alma, con todo lo que representaba. No era una fusión común. No era como las que Goku conocía. Era algo más profundo. Era la unión de dos existencias completas. Goku sintió cómo esa esencia lo recorría por completo. Cada recuerdo, cada batalla, cada decisión de ese Vegeta pasaban a formar parte de él. Y entonces lo entendió. Cuando estuvo al borde de la muerte, cuando el golpe del Super Saiyajin infinito casi lo borró, sintió algo extraño. Una sensación que no era dolor, ni energía, ni miedo. Era conexión. Su alma, el núcleo celestial y su existencia misma habían comenzado a resonar con otras versiones. A atraerlas. A integrarlas. No estaba siendo salvado, estaba siendo completado. Goku apretó los puños. Entonces esto es lo que está pasando. Levantó la mirada. El portal detrás de él seguía activo. Y en su interior, más presencias comenzaban a formarse. El proceso apenas había comenzado. Aquella asimilación no le otorgó un aumento masivo de poder, no al menos de forma inmediata. Pero lo que sí cambió fue mucho más importante. Su control, sus habilidades,
su comprensión del poder. En ese mismo instante, el cuerpo de Goku comenzó a regenerarse por completo. Las heridas desaparecieron, su energía se estabilizó y su respiración volvió a la normalidad. Pero había algo más, algo mucho más profundo. Goku sintió cómo su potencial crecía, no de forma explosiva, sino constante, infinita. El núcleo celestial dentro de él era, por naturaleza, una fuente de poder sin límite. Sin embargo, ese poder no podía liberarse libremente, estaba siendo restringido, no por voluntad, sino por necesidad. El crecimiento de Goku era infinito, pero avanzaba a un ritmo extremadamente lento para los estándares del núcleo celestial. Cada incremento era apenas una fracción mínima, una porción casi insignificante pero suficiente, porque su cuerpo debía adaptarse, fortalecerse, evolucionar. Si el núcleo celestial liberara todo su poder de una sola vez, Goku simplemente explotaría. Su existencia no sería capaz de contenerlo. Y entonces lo entendió todo. El motivo detrás de su transformación. El Mystic 6 no había sido un simple aumento de poder. Había sido una respuesta forzada. El Mystic 5 había llegado a su límite. Era incapaz de seguir soportando la presión del núcleo celestial, incapaz de contener ese crecimiento infinito que lo desbordaba desde dentro. Por eso, su cuerpo no tuvo elección, evolucionó una vez más, no para volverse más fuerte, sino para sobrevivir. Goku abrió los ojos lentamente. Ahora comprendía la verdad de su propio poder. No estaba alcanzando nuevas transformaciones por ambición. Estaba adaptándose a algo que lo superaba incluso a él. Y aún así, el proceso continuaba. El núcleo celestial seguía creciendo. Algo comenzó a cambiar. Alrededor de Goku, el espacio empezó a distorsionarse nuevamente, pero esta vez de una forma más intensa, más profunda, más consciente. No era un fenómeno aleatorio. Era una respuesta. Ondas invisibles recorrían el plano primordial, deformando la realidad como si ésta intentara adaptarse a algo que no debía existir. Fragmentos de luz y oscuridad se entrelazaban, formando grietas que no pertenecían a ninguna dimensión conocida. Y entonces, Goku lo comprendió por completo. Cerró los ojos por un instante. Sintió la resonancia. Sintió las presencias. Ya lo entiendo, murmuró. Aquel Vegeta no había sido una coincidencia. Había sido la clave. Cuando tomó su mano no solo aceptó su ayuda. Activó un proceso mucho más grande, la asimilación consciente de otras versiones, de otras historias, de otras existencias. No estaba invocando aliados, estaba conectando con todo lo que pudo haber sido. El portal detrás de él volvió a expandirse, esta vez con mayor estabilidad. Ya no era una abertura caótica, sino un canal definido, como si la propia realidad hubiera aceptado su función. Nuevas presencias comenzaron a formarse en su interior. Guerreros, versiones, ecos de decisiones diferentes. Cada uno con su propia historia, cada uno con su propio final. Goku abrió los ojos. Van a venir más. Su voz ya no reflejaba duda, reflejaba certeza. El núcleo celestial latió con más fuerza, sincronizándose con aquel fenómeno. Cada nueva conexión no solo traía energía, traía experiencia, control, evolución. No era un aumento bruto de poder, era algo más refinado, más peligroso, más perfecto. A lo lejos, el choque entre el Super Saiyajin 20.000 y el Super Saiyajin infinito continuaba, pero ambos comenzaron a notar la distorsión. Algo estaban haciendo, algo que no formaba parte del equilibrio original. Goku dio un paso al frente. Esto recién empieza, y detrás de él, el portal volvió a brillar. El portal volvió a brillar con fuerza, pero esta vez la energía que emanaba era distinta, más violenta, más inestable. De su interior emergió una figura conocida. ¿Otro yo?, murmuró Goku. Era él, pero completamente distinto. Su aura era desbordante, salvaje, incontrolable. Su cuerpo irradiaba un poder brutal, primitivo, como si no existiera límite alguno que pudiera contenerlo. Este Goku había alcanzado el Super Saiyajin, pero no uno común, era el Super Saiyajin legendario. Apenas cruzó el portal, su mirada se fijó en Goku y sin dudarlo, atacó. Se lanzó con una velocidad feroz, liberando un golpe cargado de una furia irracional. No había conciencia, no había control, solo destrucción. Goku no se movió. En el último instante, levantó la mano y colocó su palma sobre la frente de su otra versión. El impacto se detuvo. El tiempo pareció congelarse. Y entonces, Goku vio. Los recuerdos fluyeron como un torrente. Namek, la batalla, Freezer,
y Krillin muriendo. Pero esta vez, algo cambió. En lugar de alcanzar el Super Saiyajin tradicional, esa versión de Goku rompió todo límite de forma abrupta. Despertó el Super Saiyajin legendario. Un poder absoluto pero sin control. En cuestión de segundos, Freezer fue aniquilado sin resistencia. Pero no terminó ahí. Ese Goku no se detuvo. Su mente fue consumida por la furia. Estuvo a punto de acabar con todo, con sus aliados, con el planeta, con cualquiera que estuviera frente a él. La destrucción era inevitable. Hasta que, un portal apareció, de la nada, sin explicación. Esa versión de Goku fue absorbida por él, desapareciendo antes de completar la masacre. Y ahora, estaba allí, frente a sí mismo. Goku retiró la mano lentamente. «¿Eres yo?», dijo en voz baja. Pero sin control. El Goku legendario dejó de resistirse. Su respiración comenzó a fallar. Su cuerpo, que había sido una fuente inagotable de poder, empezó a colapsar. La energía de la primera existencia era demasiado pura, demasiado densa e incompatible con una mente que había vivido en el caos. Comenzó a ahogarse, no por falta de aire, sino por exceso de realidad. Sus movimientos se volvieron torpes. La furia desapareció de su mirada, reemplazada por algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. Comprensión. Así que esto era, intentó decir, con dificultad. Sus recuerdos, su destrucción, su locura, todo cobró sentido en ese instante final. Goku lo observaba en silencio. No había hostilidad, solo entendimiento. El Goku legendario, en su último acto consciente, extendió la mano. Un gesto débil, pero lleno de significado. Goku no dudó, estrechó su mano. Y en ese instante ocurrió. El cuerpo del Goku legendario comenzó a desintegrarse en luz, una luz mucho más violenta que la de Vegeta, cargada de poder bruto, salvaje, pero ahora purificado por su comprensión final. Esa energía fluyó directamente hacia Goku. Se unió a él, no como una carga, sino como una parte de sí mismo que finalmente regresaba. El núcleo celestial reaccionó de inmediato. La energía se estabilizó, el control aumentó, y el poder se disparó a un nivel inabarcable. Goku se mantuvo en pie. Ahora no solo llevaba en su interior la esencia de un Vegeta Mystic, la determinación de un Vegeta Super Saiyajin, sino también el potencial absoluto de un Goku que había encarnado al Saiyajin legendario. Una fuerza sin límites ahora contenida, dominada. Goku cerró los ojos por un instante. Sintió cada una de esas presencias dentro de él, no como voces, sino como partes completas de su existencia. Cuando los abrió, su aura cambió. No era más grande, no era más explosiva, era más profunda, más perfecta, más peligrosa. A lo lejos, incluso los seres primordiales detuvieron su combate por un instante, porque lo que estaban presenciando ya no era solo una anomalía, era algo que jamás había ocurrido en ninguna realidad. Goku dio un paso al frente. Goku podía sentirlo. Algo dentro de él había cambiado por completo. No era solo poder, era potencial. Hasta ese momento, Goku había crecido como siempre lo hizo, superando sus límites, evolucionando paso a paso, forzando su cuerpo a adaptarse a cada nueva barrera. Pero ahora, eso ya no aplicaba. Al absorber al Goku Super Saiyajin legendario, algo fundamental se alteró en su esencia. Su crecimiento dejó de ser progresivo para convertirse en algo mucho más peligroso. Su potencial se volvió legendario. Era como si hubiera pasado de tener el desarrollo natural de toda su vida a poseer una fuente de crecimiento ilimitado y explosivo, similar a la de un Saiyajin legendario. Pero incluso eso se quedaba corto, porque Goku no estaba solo. Dentro de él coexistían múltiples esencias. La determinación y control de un Vegeta Mystic, la ferocidad de un Vegeta Super Saiyajin, y ahora el potencial absoluto de un Saiyajin legendario. No era una suma, era una sinergia. Cada parte potenciaba a la otra, elevando su evolución a un nivel completamente nuevo. Su crecimiento ya no era solo infinito por el núcleo celestial, ahora también era acelerado, adaptativo y autosuperable. Goku apretó los puños. Su aura comenzó a cambiar nuevamente, no en tamaño, sino en densidad. Era más pesada, más profunda, como si cada fragmento de energía contuviera un poder mucho mayor del que mostraba. «Esto es diferente», murmuró. Su cuerpo ya no solo resistía el núcleo celestial, ahora empezaba a acompasarse con él. El límite entre contención y desbordamiento comenzaba a desaparecer. Y fue en ese instante, cuando todo cambió. Goku se lanzó hacia el Super Saiyajin infinito. Pero ya no era el mismo. Su velocidad había alcanzado un nivel completamente distinto. No era una mejora común. No era una simple multiplicación. Era una ruptura total.
Goku no era solo millones de veces más rápido, ni siquiera billones. Su movimiento trascendía cualquier medida conocida. El espacio no se distorsionó al avanzar, simplemente no pudo seguirle el ritmo. El Super Saiyajin infinito, concentrado en su combate contra el Super Saiyajin 20.000, percibió la presencia de Goku pero la subestimó. Para él, seguía siendo un mortal. Sin girarse completamente, lanzó un ataque casual, sin intención real de medir su fuerza. Un error. Porque ese Goku ya no existía. Goku atravesó el ataque. No lo bloqueó, no lo desvió, lo dejó atrás. Y en un instante imposible de percibir, apareció frente al ser primordial. Su puño se tensó, y golpeó. El impacto no destruyó el espacio. No generó una explosión masiva. Fue algo mucho más impactante. Movió la cabeza del Super Saiyajin infinito. El tiempo se detuvo. El multiverso también. El Super Saiyajin 20.000 abrió los ojos con sorpresa absoluta. Porque aquello era imposible. Jamás, en ninguna existencia, en ninguna historia, en ningún multiverso alguien había logrado siquiera alterar físicamente al Super Saiyajin infinito. Y sin embargo, Goku lo había hecho. El ser primordial permaneció inmóvil durante un segundo eterno, su cabeza ligeramente desviada, como prueba de lo ocurrido. El Super Saiyajin infinito finalmente dejó de subestimar a Goku. Su mirada cambió. Por primera vez, no lo veía como un error menor sino como algo que debía ser tomado con absoluta seriedad. Pero entonces, notó algo aún más perturbador. El espacio alrededor de Goku comenzó a deformarse. No como antes. No era una simple distorsión provocada por su poder. Era absorción. Fragmentos del entorno desaparecían lentamente a su alrededor, como si su existencia estuviera devorando la realidad misma. El vacío se comprimía, el espacio se debilitaba y todo lo cercano comenzaba a ser atraído hacia él. Pero eso no fue lo peor. El Super Saiyajin infinito afinó su percepción. Y lo sintió. Una variación mínima. Casi imperceptible. Pero real. Goku estaba absorbiendo energía. No del entorno. No de dimensiones inferiores. Sino de ellos. Del Super Saiyajin infinito. Y del Super Saiyajin 20.000. Era una cantidad ínfima. Una fracción insignificante. Una chispa. Si Goku continuaba evolucionando a ese ritmo, si esa capacidad se desarrollaba, podría llegar un punto donde esa chispa se convirtiera en algo mayor, algo capaz de romper el equilibrio que él había sostenido durante toda la eternidad con su combate contra el Super Saiyajin 20.000. Esto no puede continuar, dijo con una voz más grave que nunca. Por primera vez, no hablaba como un guardián del equilibrio, sino como alguien que acababa de presenciar el nacimiento de algo que podía superarlo todo. A lo lejos, el Super Saiyajin 20.000 también lo sintió. El Super Saiyajin infinito dio un paso atrás, no por debilidad, sino por reconocimiento. Por primera vez, vio en Goku una amenaza real. Hace unos instantes, dijo con voz fría, podía detenerte con un solo dedo. Su mirada se endureció. Y aún así fuiste capaz de atravesar mi técnica como si no existiera. El espacio vibró con sus palabras. Giró levemente su atención hacia el Super Saiyajin 20.000. Esto es tu culpa, sentenció. Este Saiyajin está rompiendo el equilibrio que hemos sostenido durante toda la eternidad. Su aura comenzó a expandirse. Si continúa evolucionando, nuestra lucha dejará de cumplir su propósito. Todo colapsará. Todas las realidades desaparecerán. El multiverso tembló. Provocará la muerte de todo lo existente. El silencio se volvió denso. Pero el Super Saiyajin 20.000 no retrocedió. No negó sus palabras. Las comprendía. Sabía que eran ciertas. Y aún así. Quizás, respondió lentamente, eso no sea el final. El Super Saiyajin infinito lo observó con frialdad. ¿A qué te refieres? El Super Saiyajin 20.000 apretó los puños. Tal vez la llegada de Goku no sea una amenaza sino una posibilidad. Su mirada se dirigió hacia el Saiyajin. Una oportunidad real de romper esta lucha eterna. El peso de sus palabras sacudió el vacío. Una alternativa para corregir lo que nosotros nunca debimos ser. Por primera vez, no hablaba como un pilar del equilibrio. Hablaba como un ser que deseaba liberarse. El Super Saiyajin infinito guardó silencio. Pero su aura no se calmó. Porque comprendía algo que el otro ya no quería aceptar. Si Goku tenía éxito, el equilibrio desaparecería. Y con él, todo lo que había existido hasta ahora. Ambos eran seres de sabiduría absoluta. Ambos comprendían la situación. Ambos tenían razón. El Super Saiyajin infinito sabía que Goku representaba una amenaza real para el equilibrio.
Si continuaba evolucionando, todo lo existente podría colapsar. El Super Saiyajin 20.000, por su parte, entendía algo distinto. Goku no era solo una anomalía, era una posibilidad. Una salida a la condena eterna que ambos representaban. Dos verdades. Dos caminos. Pero uno pesaba más que el otro. La ideología del Super Saiyajin infinito estaba por encima de cualquier alternativa. Si no estás de acuerdo, dijo con una calma inquietante, lo eliminaré. No había odio en sus palabras. No había rencor. Solo decisión. No por lo que es, sino por lo que podría provocar. El Super Saiyajin 20.000 lo entendió. Y eso fue suficiente. Su expresión cambió. La calma desapareció. Y en su lugar surgió la furia. No una furia caótica, sino contenida durante eternidades. Entonces hazlo, respondió. Pero esta vez no te lo permitiré. Su aura explotó. Un poder que no había mostrado jamás se liberó. El espacio colapsó a su alrededor, las realidades temblaron y el vacío se desgarró como nunca antes. Porque al igual que Goku, los primordiales también podían aumentar su poder, pero en su caso la escala era inconcebible. Su crecimiento superaba por completo cualquier lógica. Cada incremento era abismal, cada liberación de energía alteraba la base misma de la existencia. Aún así, Goku estaba empezando a acercarse, no al nivel actual, sino a su ritmo de crecimiento. Gracias a las asimilaciones, gracias a las versiones que respondían a su llamado existencial, su evolución comenzaba a imitar la de los seres primordiales. Y eso lo convertía en algo aún más peligroso. El choque entre ambos primordiales se intensificó, superando todo lo anterior. La lucha dejó de ser un equilibrio y se convirtió en una guerra real. Y entonces, ocurrió. Un nuevo punto de distorsión apareció detrás de Goku. El espacio volvió a quebrarse. Un nuevo portal comenzó a formarse. Más estable, más profundo, más poderoso. Goku lo sintió. El portal terminó de abrirse. Una figura emergió lentamente de su interior. Goku lo observó y de inmediato supo que algo era diferente. «Ese soy yo», murmuró. El recién llegado tenía el cabello rojizo, con un brillo intenso y una presencia completamente distinta a cualquier transformación que hubiera visto antes. Su aura no era salvaje ni caótica, era divina, serena pero inestable. Goku entrecerró los ojos. Esa forma le resultaba familiar por su esencia pero no por su naturaleza. No es como el poder de Evil Goku, pensó. Esto es otra cosa. Intentó percibir su ki, y lo logró, pero no con precisión. Era como si su energía estuviera en otro plano, fluctuando entre lo físico y lo divino. Su presencia se sentía lejana, difícil de medir, como si no perteneciera completamente a ese lugar. El Goku de cabello rojo llevó su mano a la cabeza, visiblemente confundido. ¿Dónde estoy? Miró a su alrededor, desorientado. Yo estaba peleando. Sus ojos se abrieron de golpe. Bills. Su aura se intensificó ligeramente. Estaba luchando contra el dios de la destrucción, dijo con tensión. Tenía que proteger la tierra. Goku lo observó con atención. Ahora lo entendía. Esa versión de sí mismo había alcanzado una transformación completamente distinta. El Super Saiyajin Dios. Un poder que no nacía de la furia sino de una energía superior, divina. Pero en ese estado aún no estaba completamente dominado. El Goku fase Dios apretó los puños. No sé qué es este lugar, dijo. Pero si esto es una amenaza. Levantó la mirada con determinación. Entonces voy a pelear. A lo lejos, el Super Saiyajin infinito percibió su presencia. Y algo cambió. No era una amenaza directa. No era una anomalía como Goku. Era algo diferente. Una energía que no pertenecía al mismo sistema que ellos. Una variable externa. Goku lo observó fijamente. Incluso para él comprenderlo requería un esfuerzo. Pero entonces, algo encajó. Un recuerdo. Una sensación. Cuando alcanzó el Ultra Instinto, su ki había cambiado. No era como el de un mortal. No era salvaje ni desbordado, era preciso, sereno, superior. Y ahora, estaba sintiendo lo mismo. No idéntico, pero sí de la misma naturaleza. Goku entrecerró los ojos. Este ki, murmuró. Es como el del Ultra Instinto. Volvió a observar al Goku de cabello rojo. Pero diferente, más estable en su base, aunque mucho más limitado en alcance. Entonces lo comprendió por completo. Es poder divino. El Goku Dios levantó la mirada, sorprendido. Pero en una escala menor, continuó Goku. No es un estado absoluto como el Ultra Instinto, pero tampoco es un poder mortal. El núcleo celestial reaccionó levemente, como si reconociera esa energía. Es una transformación que trasciende lo mortal sin abandonar completamente ese plano. Goku dio un paso al frente. No nace del descontrol ni de romper límites a la fuerza. Su mirada se volvió más firme.
nace de algo más alto. El Goku Dios apretó los puños, sintiendo sus propias limitaciones. Porque aunque ese poder era divino, no era suficiente para lo que estaba ocurriendo allí. A lo lejos, los seres primordiales también percibieron esa energía. Y aunque no la consideraron una amenaza directa, sí la reconocieron como algo ajeno. Algo que no pertenecía al mismo sistema que ellos dominaban. Goku cerró los ojos por un instante. Tal vez, dijo en voz baja, esto también forma parte de la respuesta. Porque si existía un poder que no dependía del caos, del dolor o del crecimiento descontrolado, entonces tal vez, había otra forma de alcanzar lo imposible. El Super Saiyajin infinito, al percibir la energía divina y la comprensión que Goku había alcanzado cambió. Sus ojos se encendieron, una llama ardió en su mirada, y en el siguiente instante, desapareció. Su velocidad superó cualquier referencia previa. Sin advertencia alguna, apareció frente al Super Saiyajin 20.000 y lanzó un golpe devastador. El impacto fue absoluto. El primordial salió disparado, atravesando el vacío y recorriendo millones de kilómetros en un instante, incapaz de reaccionar ante el repentino aumento de poder y la distracción momentánea. Pero ese ataque no terminaba ahí. Era un golpe que lo arrasaría todo a su paso. En ese preciso instante, el Goku Super Saiyajin Dios reaccionó por instinto. Se interpuso, intentando contener una fracción de aquella fuerza imposible. Pero no era suficiente. Nunca lo sería. Y entonces, Goku apareció. El Goku definitivo. Se colocó frente a su otra versión y recibió el impacto de lleno. El choque fue indescriptible. Su cuerpo se tensó al límite, sus huesos crujieron, su energía se desbordó de forma caótica. El golpe atravesó cada capa de su ser, como si intentara borrarlo desde la raíz. Pero resistió. No lo detuvo por completo. Pero lo contuvo. Lo suficiente. El Goku Super Saiyajin Dios apareció unos instantes después, completamente aturdido, su cuerpo cubierto de heridas. Alzó la mirada y lo vio. Goku, de pie, pero destrozado. ¿Qué hiciste?, murmuró, impactado. Goku apenas podía mantenerse erguido. Su cuerpo sangraba, su energía fluctuaba violentamente incluso con el núcleo celestial, el daño había sido extremo. Pero aún así, seguía en pie. El Goku Dios apretó los dientes. Ese golpe, dijo, con dificultad, trascendía todo. Sus ojos temblaron. Incluso a Bills lo había entendido. Ese nivel de poder no pertenecía a nada que él conociera. Ni dioses, ni mortales, ni siquiera conceptos. Y aún así, Goku lo había resistido, no completamente, pero lo suficiente para cambiar el resultado. Goku levantó ligeramente la cabeza. Su mirada, aún firme, se dirigió al Super Saiyajin infinito. Y en ese instante, quedó claro algo. Incluso frente a un poder absoluto, Goku ya no era alguien que pudiera ser eliminado fácilmente. Pero Goku no había sobrevivido por su propia resistencia, no completamente. Aunque recibió el impacto de lleno, aunque su cuerpo fue llevado al límite absoluto, hubo otro factor. A la distancia, el Super Saiyajin 20.000, aún siendo arrastrado por la fuerza del golpe, reaccionó en el último instante. Extendió su energía, y creó un escudo. No perfecto, no total, pero suficiente. Sabía que no llegaría a tiempo. Sabía que no podría detener el ataque directamente. Así que hizo lo único posible: reducir su impacto. Gracias a eso, Goku seguía con vida, gravemente herido pero en pie. El silencio duró un instante. Entonces, Goku giró lentamente su mirada hacia el Goku Super Saiyajin Dios. Se acercó, y, sin dudarlo, colocó su mano sobre su cabeza. El contacto fue inmediato. El ki divino reaccionó. Y en ese instante, todo fue comprendido. El Goku Dios abrió los ojos con sorpresa. Sus recuerdos, su propósito, su camino, todo se alineó de golpe. Entendió que era ese lugar. Que era ese Goku frente a él. Y que representaba él mismo. No era el protagonista. No era el elegido. Era una parte. Un complemento. Una pieza dentro de algo mucho más grande. Su existencia no era un error. Pero tampoco era el final. Era un paso hacia algo superior. Hacia una versión definitiva. Por un instante, esa verdad fue dura. Incluso deprimente. Pero entonces, sonrió. Una sonrisa sincera. Tranquila. Porque lo entendió. No estaba desapareciendo. Estaba trascendiendo. Extendió su mano. Goku la tomó. Y en ese instante, su cuerpo comenzó a convertirse en luz. Una luz distinta a las anteriores. Más pura, más estable, más elevada. El poder divino fluyó hacia Goku, fusionándose con su esencia, integrándose con el núcleo celestial, con el potencial legendario, con todas las versiones que ya habitaban en él. No fue una explosión. Fue una armonización.
Goku cerró los ojos, y al abrirlos, algo había cambiado. Ahora no solo tenía poder infinito, control absoluto y potencial legendario, ahora también poseía una chispa divina integrada. El Super Saiyajin infinito observó el caos que se estaba formando alrededor de Goku. Las distorsiones, los portales, las energías imposibles, todo se estaba saliendo de control. Esto ya es demasiado, dijo con una voz más fría que nunca. Giró su mirada hacia el Super Saiyajin 20.000. Si aún no lo comprendes, entonces ya no hay nada que discutir. Su aura comenzó a expandirse de forma violenta. Incluso elementos que no existen en nuestras realidades están siendo atraídos por él. Su mirada se endureció. Esto no es evolución, es una ruptura total. Pero el Super Saiyajin 20.000 no retrocedió. No cambió su postura. Seguía firme. Seguía decidido. Eso fue suficiente. El Super Saiyajin infinito cerró los ojos por un instante. Te tenía compasión, querido hermano. Y en el siguiente segundo, desapareció. Lo que siguió no fue un combate. Fue una masacre. El Super Saiyajin 20.000 fue golpeado desde todos los ángulos posibles. Cada impacto superaba al anterior, cada ataque desgarraba su existencia, empujándolo más allá de cualquier límite que incluso él podía soportar. El vacío se rompía con cada golpe. Las realidades temblaban. Esto es estúpido, gritó el Super Saiyajin 20.000 mientras resistía. No deberíamos estar equilibrados de esta forma. Intentó contraatacar, pero fue inútil. Tenemos el mismo poder. El Super Saiyajin infinito rió, una risa baja, fría. No olvides algo, dijo mientras lo golpeaba nuevamente. Apareció frente a él, tomándolo del rostro con una fuerza abrumadora. ¿Quién fue condenado primero? El Super Saiyajin 20.000 abrió los ojos. Por un instante, vaciló. Goku, a la distancia, observaba todo, confundido. ¿Condenado?, murmuró. No lo entendía. Se suponía que ellos eran los pilares de la existencia. Los seres que mantenían todo en equilibrio. Entonces, ¿cómo podían haber sido condenados? ¿Y por quién? Pero no hubo tiempo para respuestas. Un golpe brutal atravesó el cuerpo del Super Saiyajin 20.000, haciéndolo caer con una violencia nunca antes vista. Su aura se debilitó. Su presencia comenzó a desvanecerse. Goku apretó los puños. Ya no era una discusión. Ya no era un conflicto ideológico. Era una ejecución. Y si eso continuaba, todo terminaría exactamente como el Super Saiyajin infinito quería. Goku dio un paso al frente. Su energía comenzó a elevarse. No, dijo con determinación. Levantó la mirada. No voy a dejar que esto termine así. Y en ese instante, decidió intervenir. Goku no dudó. Se lanzó directamente contra el Super Saiyajin infinito, atravesando el vacío con una determinación absoluta. Pero antes de que pudiera siquiera atacar. ¿No ves lo ridículo que es todo esto? La voz del Super Saiyajin infinito resonó, no como un grito, sino como un susurro que lo llenaba todo. No estaba hablando con Goku. Estaba hablando con el Super Saiyajin 20.000. Sus palabras comenzaron a fluir, suaves, precisas, calculadas. No eran simples argumentos. Era manipulación. Una manipulación que solo alguien que había presenciado la existencia desde su origen podía ejercer. Cada palabra estaba cargada de verdad, pero también de intención. Hemos sostenido este equilibrio por eternidades, continuó. ¿Y ahora, vas a arriesgarlo todo por una anomalía? El Super Saiyajin 20.000 apretó los dientes. Él no es una anomalía, respondió con dificultad. Es una posibilidad. Pero el Super Saiyajin infinito no se detuvo. Una posibilidad que ya está rompiendo todo, replicó. Míralo, señaló a Goku. Atrae elementos que ni siquiera pertenecen a nuestras realidades. Está fusionando conceptos que jamás debieron coexistir. Sus palabras se volvieron más profundas, más venenosas. ¿De verdad crees que eso traerá equilibrio? El silencio se hizo pesado. El Super Saiyajin 20.000 dudó. Y esa duda fue suficiente. Goku lo sintió. No lo escuches, intervino. Está torciendo la verdad. Su voz fue firme, directa. Esto no se trata de destruir todo, se trata de cambiarlo. Pero, ya era tarde. El Super Saiyajin 20.000, aunque al inicio se mostró firme, comenzó a ceder. Cada argumento del Super Saiyajin infinito encontraba un punto débil en su razón, una grieta en su convicción. Su mirada cambió, la esperanza se debilitó. Y entonces, levantó la mano. El vacío se estremeció. Desde todas direcciones, comenzaron a surgir cadenas. No eran comunes, eran infinitas. Trillones de ellas.
cada una emanando una energía oscura, pesada, corrompida. Las cadenas se abalanzaron sobre Goku, envolviendo su cuerpo, sujetándolo con una fuerza imposible. Y entonces, el dolor comenzó. No era un ataque físico, era algo peor. Las cadenas emitían el mismo tormento que el Super Saiyajin 20.000 había sufrido durante toda su existencia. Un dolor eterno, constante, imposible de ignorar. Un sufrimiento que trascendía el cuerpo y atacaba directamente el alma. Goku gritó. Su energía estalló, intentando resistir. Pero el dolor era abrumador. A lo lejos, el Super Saiyajin infinito observaba. Y sonreía. Me alegra que lo hayas entendido, hermano. El Super Saiyajin 20.000 no respondió. Solo mantuvo su mano extendida. Mientras Goku era consumido por el tormento. El grito de Goku fue desgarrador. No era un grito de rabia. No era un grito de poder. Era un grito de agonía pura. Las cadenas se tensaron. Y comenzaron a hundirse más allá de su piel. Atravesaron su carne. Se incrustaron en su cuerpo como si buscaran anclarse directamente a su existencia. Cada movimiento de ellas provocaba un dolor indescriptible, uno que no podía ser contenido ni ignorado. ¡Ah! El vacío tembló con su voz. Su energía se descontroló, intentando liberarse, pero el dolor era tan intenso, tan absoluto que apenas podía reaccionar. A lo lejos, el Super Saiyajin 20.000 bajó la mirada. No había odio en su rostro, solo resignación. Perdóname, murmuró. Y entonces, apretó más el puño. Las cadenas respondieron. El dolor aumentó, se multiplicó. Goku sintió como su cuerpo dejaba de responder. Sus músculos se paralizaron, su mente comenzó a nublarse, cada segundo se volvía eterno. No podía moverse, no podía escapar, solo sentir. Y en ese instante, lo entendió. Sus ojos se abrieron, aún envueltos en sufrimiento. Esto, pensó con dificultad, no es nada, comparado con lo que él había soportado. Goku lo sintió, no como una teoría, no como una idea, sino como una realidad absoluta. Ese dolor que lo estaba destruyendo era solo una fracción, una parte mínima, de lo que el Super Saiyajin 20.000 había soportado durante toda su existencia. Su tormento no era momentáneo, no era ocasional, era constante, eterno, sin descanso, sin final. Goku apretó los dientes, y aún en medio de ese dolor paralizante, su mirada cambió. Ya no era solo resistencia, era comprensión, porque ahora sabía qué clase de bestia tenía enfrente, no por su poder, sino por lo que había sido capaz de soportar. Mientras las cadenas continuaban perforando el cuerpo de Goku, hundiéndose sin piedad en su carne, atravesándolo como si su existencia misma fuera irrelevante, el silencio volvió a imponerse en aquel plano distorsionado. El Super Saiyajin infinito, inmóvil, eterno, sus ojos, cargados de una sabiduría imposible, contemplaban la escena sin intervenir. No había prisa en él, no había duda, solo certeza. «Estás haciendo lo correcto, hermano», murmuró con una voz que no resonó en el aire, sino directamente en la realidad misma. El Super Saiyajin 20.000 no respondió. No hacía falta. Las cadenas seguían cumpliendo su propósito. Destruir, reducir, borrar. Goku ya no gritaba. Su cuerpo colgaba, atravesado, temblando levemente como si su vida se estuviera apagando poco a poco. Pero entonces, algo ocurrió. Un sonido, mínimo, casi inexistente. Chispa. Un destello fugaz apareció en medio de su pecho, tan pequeño que parecía insignificante frente a la magnitud de aquellas entidades. Pero no lo era. El núcleo celestial reaccionó. Una descarga, violenta, pura, una energía completamente distinta a todo lo anterior estalló desde el interior de Goku, expandiéndose en una fracción de segundo. No era ki, no era energía divina, era algo más, algo extintivo, algo diseñado no para destruir, sino para borrar la existencia misma. Una de las cadenas se detuvo, vibró, se tensó, y en el siguiente instante, se desintegró. No se rompió, no se quebró, simplemente dejó de existir. El espacio alrededor se distorsionó violentamente, como si la realidad hubiera sido arrancada en ese punto exacto. El Super Saiyajin 20.000 lo observó, por primera vez. Realmente lo observó, no como a un mortal, no como a un intento fallido, sino como algo inesperado, algo que no debía haber llegado tan lejos. Sus ojos se clavaron en Goku, analizando cada fragmento de su existencia destrozada, cada pulso de esa energía desconocida que había sido capaz de borrar una de las cadenas. Impresionante, pero insuficiente. Goku ya estaba al límite. Su cuerpo no respondía, sus músculos estaban desgarrados, su energía inestable, el dolor, era inabarcable.
No existía forma de sostener aquello. Lentamente, Goku cerró los ojos. Su respiración se detuvo por un instante. Y en ese silencio interno, aceptó, no como un guerrero derrotado, sino como alguien que entendía que había llegado hasta donde podía. Su destino estaba sellado. El vacío se calmó. Las cadenas dejaron de tensarse. Todo parecía haber terminado. Pero entonces, algo se movió. No en su cuerpo, no en el exterior, sino en lo más profundo de su ser. El potencial legendario que había asimilado despertó, no como una explosión, no como una transformación, sino como un instinto, primitivo, desesperado, incontrolable. Los dedos de Goku se contrajeron levemente, luego, se movieron. Sus manos, temblorosas, ensangrentadas, comenzaron a elevarse lentamente hacia las cadenas que lo atravesaban. El metal maldito reaccionó de inmediato. Se tensó, se calentó, como si intentara defenderse. Pero Goku las tomó. El contacto fue inmediato. Y el dolor superó todo límite imaginable. Las cadenas ardían, no como fuego, sino como algo peor, como si cada partícula de ese metal estuviera diseñada para destruirlo desde dentro. Al tocarlas, la carne de sus manos comenzó a desgarrarse aún más. La piel se abrió, la sangre hirvió. El sonido fue grotesco, húmedo, antinatural. Pero no soltó, no gritó, no esta vez. Apretó, más fuerte. Las cadenas comenzaron a incrustarse aún más en sus manos, atravesándolas completamente, saliendo por el otro lado, rompiendo hueso, carne, todo. Una escena tan extrema, tan aberrante, que incluso el tejido del vacío pareció rechazarla. Los primordiales lo sintieron. No era normal, no era natural. El Super Saiyajin infinito entrecerró los ojos. Y entonces, lo comprendió. Su mirada cambió. Por primera vez, hubo desprecio. Imbécil, escupió, su voz resonando como un eco infinito que quebró múltiples capas de realidad. No era así a Goku, era así a su hermano, el Super Saiyajin 20.000. ¿Eso estás haciendo? Silencio, pesado, denso, revelador. El Super Saiyajin 20.000 no respondió, pero no lo negó, y eso fue suficiente. El infinito apretó ligeramente el puño. Le estás dando tu poder. Su voz ahora cargada de una tensión peligrosa. Lo estás disfrazando de dolor para que crea que lo estás matando. El vacío tembló, porque eso lo cambiaba todo. Goku no estaba siendo destruido, estaba siendo forzado, empujado, moldeado. Cada cadena, cada perforación, cada segundo de agonía, era una transferencia, un proceso, un ritual retorcido. Mientras Goku apretaba las cadenas con una fuerza que ya no era humana, algo comenzó a ocurrir. La energía de las cadenas fluyó, no hacia afuera, sino hacia él. Se filtró por sus manos destrozadas, recorrió sus brazos, invadió su cuerpo como un veneno ardiente. Su piel comenzó a agrietarse, no por daño, sino por saturación. Demasiado poder, demasiada carga, demasiada existencia comprimida en un solo ser. El núcleo celestial reaccionó violentamente. Latía, cada vez más rápido, más fuerte, como si estuviera a punto de explotar o de evolucionar. Las cadenas vibraron, no por resistencia, sino por pérdida. Goku las estaba absorbiendo. Su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Sus ojos seguían cerrados, pero su expresión ya no era de aceptación, era de lucha, de algo que se negaba a desaparecer. Y entonces, una grieta se abrió en su pecho, no física, existencial. De ella emergió una luz. Goku lo entendió. En medio del dolor, en medio de la descomposición de su propio cuerpo, hubo claridad. Ese poder, ese flujo oscuro, denso, insoportable, era el mismo principio, el mismo origen, el mismo concepto que él había tocado una vez. El Super Saiyajin 7 de Ki negativo. Pero esto no era lo que él había usado antes. Esto era su raíz. Su evolución apenas estaba comenzando. Su cuerpo reaccionó. Los cuernos, símbolo de aquella forma anterior, comenzaron a resquebrajarse lentamente. No se rompieron de golpe, se desintegraron, como si ya no pertenecieran a lo que estaban haciendo. Su pelaje, marchito, oscuro, cargado de esa energía corrupta, empezó a desprenderse. No caía, se deshacía, como ceniza arrastrada por una fuerza invisible. Las cadenas seguían atravesándolo, pero ya no lo contenían igual, porque ahora, Goku estaba absorbiendo algo mucho más profundo que su estructura. La energía del Super Saiyajin 20.000, no una fracción lejana, no un residuo, sino una corriente mucho más cercana a su origen.
Y contra todo pronóstico, su cuerpo la aceptó, sus músculos dejaron de desgarrarse, sus huesos dejaron de romperse, su forma se estabilizó, el pelaje desapareció por completo, su cuerpo volvió a una apariencia más normal, más limpia, más contenida, menos agresiva. Pero eso era una ilusión, porque sus ojos traicionaban todo, pupilas rojas, vivas, antinaturales, profundas como un abismo. Goku bajó la cabeza, su respiración era pesada, inestable, pero firme, y entonces, gritó, un grito que no expresaba poder, expresaba dolor. Su cabello se elevó violentamente, adoptó la forma clásica de un Super Saiyajin, pero su color no era dorado, era negativo, un tono imposible de definir, oscuro pero brillante, como si la luz misma estuviera siendo corrompida. El vacío tembló, la dimensión reaccionó, pero algo estaba mal, muy mal. Esto no era ki negativo, no como él lo conocía, esto era peor, mucho peor, era corrupción pura, energía sin forma, sin límite, sin intención, una fuerza que no buscaba fortalecer, sino consumir. Goku se retorció, su cuerpo volvió a tensarse, sus venas se marcaron violentamente, su piel se agrietó en múltiples puntos. El dolor era inimaginable, cada célula de su ser gritaba, cada fragmento de su existencia pedía colapsar, su cuerpo estaba al borde de explotar, de desaparecer, de no poder sostener lo que había aceptado. Pero entonces, el núcleo celestial intervino, latió, una vez, y el mundo se detuvo, latió otra vez, y la energía cambió, no desapareció, no se redujo, se ordenó, la corrupción fue contenida, no eliminada, sino integrada. El núcleo no rechazó ese poder, lo hizo suyo, lo fusionó, lo convirtió en algo nuevo. Goku dejó de retorcerse, su respiración se estabilizó lentamente, el dolor seguía ahí, pero ahora, estaba bajo control, su aura cambió, ya no era caótica, ya no era inestable, era densa, pesada, antigua, silenciosa. Goku levantó la cabeza, y cuando abrió los ojos, ya no había duda, había cruzado el límite, había dejado de ser simplemente un Saiyajin, había trascendido, el Super Saiyajin 7 místico, había nacido, no como una transformación, sino como una nueva existencia, una que se acercaba peligrosamente a la de un primordial. El silencio se rompió, pero no por Goku. El Super Saiyajin infinito había cambiado su expresión, por primera vez, ira pura, descontrolada, el vacío entero tembló bajo su presencia. ¿Qué has hecho? No era una pregunta, era una acusación. Su mirada se clavó en su hermano, el Super Saiyajin 20.000. La presión aumentó hasta niveles insoportables. En uno de nosotros.